Exactamente, como estamos trabajando desde hace 2 meses, mañana va a ser 2 meses que estamos aislados, Es verdad. pero bueno, poniéndole el pecho a la situación, como estamos acostumbrados todos los argentinos y los profesionales, para tratar de salir adelante lo mejor que podamos, ¿no? Ujú. Y en medio de toda esta situación de aislamiento, ¿qué pasa con el dólar también en la Argentina? Bueno, el dólar es una de las variables que ha explotado o ha estallado en estos últimos días a raíz de, bueno, como todos sabemos, de la negociación de la deuda en dólares que tiene nuestro país, ¿sí? Desde la semana pasada ha pegado un salto increíble lo que es el dólar blue o el dólar que no se cotiza de manera legal o a través del mercado único y libre de cambios. Todo esto por algunas cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la economía y también con digamos, con la negociación de esta deuda que va a cerrar, en teoría, este viernes 22, ¿sí? La semana pasada saltó a casi el doble de lo que es la cotización oficial Claro. por esta cuestión de la renegociación. Y esta semana, como ayer se conocieron 3 propuestas de parte de los bonistas, digamos, tenedores de nuestra deuda, bajó un poquito, pero todavía se mantiene alrededor de los 130 pesos, Ujú. Y cosa eso, que históricamente ocurrió, no sé si han visto por ahí, cuando estábamos en la época de la hiperinflación, un dólar 130 australes, ujú, ¿sí? Nos hace volver un poquito atrás en la sí, historia, claro. también con este fantasma de lo que es la hiperinflación. Ahí sobre Pero bueno, finales de la década del 80. exactamente, en la época de Alfonsín. Pero bueno, con toda esta economía en época de pandemia, digamos, las variables macroeconómicas están estallando Ujú. y, digamos, es muy difícil por parte del equipo económico poder prever o poder controlar el comportamiento de esto, porque no solamente estamos en una situación de emergencia sanitaria y económica en nuestro país, sino que también es en el resto del mundo, ¿sí? No es que podamos aprovechar alguna oportunidad o alguna ventana o algún viento de cola, como suelen llamar los economistas, para poder acomodar nuestras variables al resto, sino que están todas las variables planchadas en el resto del mundo. La economía en sí está como dormida y va a pasar por lo menos un año hasta que nosotros podamos otra vez empezar a mover toda la producción y todo el mercado y poder empezar a crecer un poquito, ¿sí? Estamos Todo hablando esto atado al resto del mundo. de un año recién para comenzar a reactivar la economía. No, porque mi pregunta siguiente iba a ser puntualmente qué iba a ocurrir en los próximos meses. Vos estás hablando que por lo menos en 10, 12 meses recién comenzaría a notarse por lo menos una mínima mejoría en esta situación. Por lo menos empezar a salir de esto. A ver, dos cuestiones básicas. Primero, cuando se declaró la emergencia del COVID-19 en nuestro país, el decreto que la declaró dijo: decrétese un año de emergencia sanitaria. O Ujú. sea que ahí ya te da la pauta del plazo. Y por otro lado, también en el resto del mundo se está hablando de como mínimo necesitamos un año para desarrollar una vacuna, ¿sí? Claro. Y esto repercute directamente en nuestra economía, porque, a ver, va a haber muchísima recesión, es más, cada uno en sus casas está consumiendo menos, está saliendo menos, no solamente porque no quiere salir, sino porque estamos encerrados y nos prohíben salir, y esto hace que las variables estén completamente planchadas. ¿Por qué? Por ejemplo, no se disparó la inflación en este último mes en comparación a la emisión de pesos que hubo, porque no se consume, Claro. ¿sí? Cada uno en nuestras casas consumimos lo justo y necesario, hacemos una compra para como mínimo una semana, para no asistir a los lugares digamos, de mayor circulación, como son los supermercados, hipermercados y demás. Bueno, y todo eso repercute en la economía y hace que la inflación, a ver, podemos discutir también si la inflación o el número que se dice es real o no real, pero no, digamos, no, por nivel de actividad los precios no suben. Ujú. Majo, vos mencionabas ahí el vencimiento también de deuda para el viernes. Se menciona y mucho, incluso ayer un diario español se hizo eco de una posible caída en default del país. ¿Esto qué posibilidades hay y qué significaría para la Argentina? A ver, hoy nosotros no estamos tomando deuda, ¿sí? De ningún organismo multilateral ni nada por el estilo. Lo que sí implicaría es que si caemos en default, por ejemplo, no podríamos acceder a lo que son los créditos del Banco Mundial, del Banco Internacional de Fomento del Desarrollo y demás, digamos, organismos que son lo que serían cuasi estatales, ¿sí? No organismos privados. Y
en el caso de hacer una mala negociación, digamos, implicaría también para nuestro país, en el caso de que se pueda volver a endeudarse a una tasa más alta. A ver, Latinoamérica y el mundo entero está mirando la renegociación de la deuda nuestra porque va a ser utilizada como modelo de renegociación de las deudas del resto de los países latinoamericanos, ¿sí? Así que esperemos que sea buena, que los bonistas, los acreedores pongan, digamos, de sí lo mejor para que esto no suceda. En las últimas semanas también se dio el debate respecto de la emisión monetaria a nivel nacional. ¿Qué es lo que le queda al gobierno respecto de esta situación? ¿Hay otra salida más allá de la emisión? A ver, no, porque, digamos, el dinero que necesita para poder hacer frente a lo que son las asignaciones familiares, las asignaciones universales, el IFE, que se entregó a determinados ciudadanos el mes pasado, este mes, y también lo que es la ayuda al trabajo y la producción que se les está otorgando a las empresas que se suscriben a ese programa, fundamentalmente van de la mano de la emisión, a través de transferencias de utilidades del Banco Central a lo que es el Tesoro o el Gobierno Nacional. Pero sí, todo es emisión, no se ha emitido tanto desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y esto también repercute en lo que es la cotización del tipo de cambio. ¿Y qué consecuencias en un corto plazo puede llegar a traer esta emisión monetaria para la Argentina? Lo que fundamentalmente se espera es una inflación, porque como tenemos detenida la producción, vamos a tener acotada lo que es la oferta de productos, de bienes y de servicios, y con mucho dinero circulando en la economía, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer los oferentes de bienes y servicios va a ser incrementar el precio. Vamos a ver si no se siguen controlando a través del programa de precios cuidados. Bueno, ustedes nombraban recién el precio del barril de petróleo y demás, a través de medidas correctivas que se pueda contener, pero bueno, ya sabemos cómo funciona la inflación en nuestro país y es el fantasma que nosotros siempre tenemos. Sí, por supuesto. Dando vueltas. María José, en el caso, por ejemplo, pongamos de que una persona tiene hoy algo de recursos, le sobra algo de dinero, ¿qué recomendación harías como economista? ¿Volcarse justamente a la posibilidad de la compra de dólar? ¿Cuál es la recomendación? Obviamente estamos en una situación muy difícil. Sí. Y prácticamente no totalmente hay... Atípica. Totalmente atípica, incluso para todo el mundo, ¿no? Pero en el caso de tener un sobrante de dinero, ¿qué recomendación? Y depende a qué se dedique uno, ¿sí? Porque, por ejemplo, si vos tenés, no sé, una empresa que construye y te va a convenir comprar hierro y cemento y ladrillo, ¿sí? Y no dólar y después perder en la variación. Si solamente es para atesorar, y sí, te conviene comprar dólares, y bueno, y ahí va a estar... digamos, qué estrategia utilizás. Si vas y compras los $200 mensuales que te deja el gobierno a través del mercado único y libre de cambios, que hoy estaría rondando los 90 pesos, ¿sí? Con el impuesto país, o si accedes a otro tipo de cotización, como podría ser, por ejemplo, el dólar blue, que está a 128, 130 pesos, o si también estás acostumbrado a utilizar otros medios para acceder al dólar, como por ejemplo la bolsa o comprar bonos en pesos que después se venden en dólares, ¿sí? Todo depende el plazo que uno quiera atesorar eso y para qué lo va a utilizar. Ahora, es más... María José, ¿y el dólar oficial dónde se consigue hoy, por ejemplo, en el medio de toda esta situación complicada en la que los bancos tampoco están operando? Lo podés tener virtualmente en tu cuenta, en tu caja de ahorro en dólares, ¿sí? Compras los $200 y los ves ahí en tu home banking, en tu cuenta. Ahora el Banco Central habilitó operaciones en caja para poder ir a depositar o retirar dólares porque los cajeros automáticos nuestros no están habilitados para eso. Claro. ¿Sí? Así que bueno, es difícil acceder. Después puedes acceder a lo que son las casas de cambio, que hasta hace unos días estuvieron cerradas. Bueno, ahora volvieron a abrir. Recuerden que si se compra en efectivo pueden comprar hasta $100 por mes o si se compra con tarjeta de débito son los $200. Y si no, como siempre, a través de lo que se denominan las cuevas de venta de dólares. Claro. Sí, yo he visto hasta en el Facebook Market que ofrecen dólares. Ajá. O en Instagram. Ahí se paga el precio del dólar blue, digamos. Exactamente, se paga el precio del dólar blue, ¿sí? Bueno, hay que tener mucho cuidado dónde se compra, cómo se hacen las operaciones y demás. Y hay que tener en cuenta que eso es ilegal y está penado por la ley penal cambiaria. Pero bueno,
cuando uno va y quiere resguardar, aunque sea 100, $200, digamos, ¿qué le va a hacer? Y claro, y sí. En este contexto de pandemia, en este contexto de crisis internacional, mi pregunta tiene que ver con qué análisis comparativo podés hacer en relación a las medidas económicas que adoptó el gobierno argentino en comparación a otros países. ¿Qué nos podés decir al respecto? ¿Qué devolución podés hacer? Y lo que todo el mundo está hablando, de que nosotros, digamos, gracias a Dios, no tenemos la explosión de contagio que ha tenido el resto del mundo, ni siquiera países vecinos como Chile o Brasil, Sí. Pero que solamente nos estamos ocupando de una parte de lo que es la pandemia, ¿sí? Por el otro lado, digamos, quienes más están sufriendo, además de las personas que por ahí se quedan sin empleo o los autónomos que no generan ingresos, son las empresas, que son las que en este momento no pueden producir y tienen que hacer frente a sus impuestos, Claro. a los sueldos de los empleados, a los alquileres y demás, ¿sí? Entonces habría que ver alguna manera de poder solucionar esta, como yo le digo, esta mirada miope u obtusa que se está teniendo de la economía. Si bien la cepa que llegó a nuestro país no es tan virulenta como la que ha llegado a Estados Unidos o la que ha atacado en Europa, digamos, nosotros tenemos otras condiciones. Lo agarramos a tiempo, digamos, no es que nosotros, como pasó en Córdoba ahora, que volvieron todo para atrás. Nosotros estamos bien, estamos, digamos, con salud todavía, el sistema hospitalario nuestro no ha colapsado, así que yo creo que deberían llevarse a cabo otras medidas para incentivar lo que es la actividad económica. Por ejemplo, dentro de la misma provincia de Entre Ríos, distintos municipios han tomado distintas posturas. Por ejemplo, eximir de la tasa comercial a los comercios que están cerrados hace 60 días. ¿Sí? Acá lo que se ha hecho es extender el plazo solamente de adhesión a una moratoria que contempla deudas del año hasta noviembre del año pasado. Y las deudas o las obligaciones mensuales de estos meses de pandemia no se ha hecho nada, ¿sí? Solamente se ha eximido a los monotributistas A y B de lo que es el impuesto a los ingresos brutos, que son 400 o 500 pesos, depende qué la masa actividad no significa, ¿sí? demasiado. No significa mucho, ¿sí? Si bien, a ver, los empresarios cumplen con la declaración jurada y no pagan, esto en algún momento se va a tener que pagar. Claro, claro. ¿Sí? Y en otro, el ánimo del comerciante, del empresario y del emprendedor que necesita ayuda cuando vos te dice, bueno, si bien en algunos casos son 900 o 1.500 pesos lo que es la tasa comercial, lo que es ingresos brutos, pero a uno le cambia el ánimo cuando dice, bueno, yo este mes te lo perdono. Claro. ¿Sí? Sí, absolutamente. ¿Pensás que esta pandemia, la última pregunta de mi parte, va a modificar, va a cambiar los paradigmas, económicos a nivel nacional y los patrones de consumo? Totalmente, de hecho ya los ha cambiado. Digamos, personalmente la manera de... ¿no? Sí. La manera de trabajar, si bien nosotros en la profesión ya hace rato que venimos trabajando de manera virtual, el resto de las profesiones y el resto de las relaciones laborales cambia y va a cambiar. Digamos, vamos a tener otra mirada sobre lo que es el teletrabajo y la comunicación virtual. Y también, fíjense que va a cambiar la relación familiar y las relaciones de amistades, porque cuando uno ya se ve no se saluda con un abrazo y un beso, sino que de lejito nomás te decís hola, ¿sí? Y obviamente esto, los patrones de consumo va a cambiar, vamos a valorar otras cosas. A ver, antes por ahí no le dábamos el valor de juntarnos y tomar un mate con un familiar, con un amigo, con un compañero de trabajo, y hoy eso, digamos, se valora de otra manera. Es más, hasta en la educación, ¿sí? Yo veo a mi hija de 5 años que está en primer grado, clases virtuales, y ella ya está reacostumbrada a tener clases virtuales y ella sabe que hasta por lo menos pasado el invierno va a tener clases en su casa, clases de inglés, clases de arte, clases de la escuela. Absolutamente nos va a cambiar todo, ¿sí? Y esto va, yo creo que a marcar un antes y un después en la economía, y va a hacer que nos modernicemos también en un montón de industrias y de profesiones que por ahí han quedado aisladas del mundo digital. Majo,